¿De dónde viene ese matrimonio tan feliz? Porque yo creo que es de los pocos matrimonios felices que existen en el mundo global. De los otros ni hablemos. ¿De dónde viene ese amor y esa pasión por la música y por la literatura? Yo creo que Andrés Caicedo, el hecho de haberlo leído a los 13 años, es como un momento muy especial cuando descubre uno eso, ¿no? Es decir, que un joven podía escribir sobre música, sobre sus gustos en la novela que Viva la Música. Me acuerdo mucho de la referencia a Eric Clapton, ¿no? Ahí está referenciado. Uno tiende a pensar, de pronto en el recuerdo, uno tiende a pensar en que Viva la Música más como en esa parte salsera, pero a mí, por ejemplo, se me quedó mucho eso. Eric Clapton, en mi humilde opinión, el mejor guitarrista del mundo. Esa es la cita, ¿no? Y claro, es decir, a uno se le queda eso y uno dice, ve, esto suena como interesante, vamos a ver. Entonces uno va y busca el cassette. Estoy hablando de la época de los cassettes, ¿no? Y de ahí se desprende una gran curiosidad. Yo creo que, digamos que nunca se han separado. Si tengo que ser sincero, creo que le dedico más tiempo a la música que a la literatura. Eh, pero tampoco tengo esa separación tan clara. Es decir, a mí un buen artículo periodístico, un buen ensayo, me lleva, porque soy curioso, a escuchar la música, a buscar cómo suena tal o tal otro intérprete. Entonces, esa conexión yo como que siempre la he tenido en mi cerebro, pero sí funciona desde la lectura de Andrés Caicedo. Y debo decir algo, y es que en un momento determinado yo me pregunté si no sería una literatura muy adolescente, en el sentido de que si uno la agarra después, ya la sensación y la experiencia no es la misma. Y creo que la respuesta es no, o sea, creo que ahora lo puedo volver a leer y me sigue impactando, me sigue fascinando. Hay otra referencia importante en tu obra y es el maestro Otto de Grey. ¿Qué significó para él dentro de esta construcción? Digamos, una cosa muy elogiosa que han hecho al compararme con él, pues estamos hablando de el crítico musical más importante del siglo XX en Colombia. Yo tengo un recuerdo de cuando yo asistía niño a los conciertos de música clásica en la biblioteca Luis Ángel Arango allá en Bogotá. Me llevaba mi mamá y nos hacíamos como en los asientos de atrás, que eran como los de descuento de estudiantes y todo este tipo de cosas. Y en un momento dado ella me señaló por allá en la primera fila una cabecita calva y me dijo eso, me dijo, ese que está allá, ese es Otto de Grave, ¿no? Y esa fue como la primera vez que lo escuché mencionar. Y después entonces empecé a leerlo en su columna que tenía en el periódico El Tiempo. Estamos hablando de una persona que tuvo una columna semanal sobre música que duró 50 años, de 1945 a 1995. Todos los miércoles, sagradamente, salía publicada la columna de música de Otto de Grave. Y no sé, pues es decir, yo me siento pues abrumado cuando me comparan porque sí, yo también tengo una columna de música en la revista Semana, seguramente era un nicho, digamos, que no había aparecido, los mismos medios de comunicación no le dan tanta relevancia a, al- a la música, a las columnas musicales, entonces yo he tenido esa fortuna. En el año 1999 la revista Semana me llamó, me contactó para hacer una columna que en principio era semanal, como la revista. Hoy día la revista sigue siendo semanal, la columna no. Yo digo que la columna es una columna muy religiosa, porque sale cada vez que Dios quiere, ¿sí? Eso no tiene ningún orden, ni ninguna lógica, ni nada. Pero pues ahí orgullosamente sigo, digamos, eso depende en realidad de la pauta y de muchas otras cosas prosaicas. Eh, pero pues ahí vamos, ya 15 años escribiendo esa columna y concentrándome mucho en la música colombiana a partir de un pensamiento, y es el siguiente. Yo puedo comentar el último disco de Madonna, ¿por qué no? Pero a Madonna no le va a afectar ni positiva ni negativamente que yo comente su disco. En cambio, si puedo hacer algo por la modesta industria musical colombiana y por el escenario artístico colombiano, yo creo que sí, yo creo que si comento algo en una revista que tiene tantos lectores como Semana, sí puedo ayudar en algo, así sea poquito, a que se
difunda, se conozca un poco más el esfuerzo de los músicos locales. En la nostalgia del melómano hay una alusión, hay un pasaje muy hermoso, entre otras cosas, dedicado a cómo se grabó aquella canción emblemática de Cheo Feliciano, El Ratón, que todos conocemos aquí en la ciudad. Pero para sorpresa mía como lector, tú hablabas de que esa grabación se había hecho en la ciudad de Miami, en un estudio de Miami, con el guitarrista rockero Eric Clapton. La obra de Juan Carlos tiene una cosa maravillosa, que no lo remite a uno a unas referencias bibliográficas, no lo remite a uno a la biblioteca, sino que lo remite a uno a Mr. YouTube o a un coleccionista. Entonces me puse yo como loco a buscar por YouTube, yo que soy medio ciego, y pues jamás encontré esa versión. Cuéntanos, o sea, ¿eso es una invención literaria? ¿Eso es un mito literario? ¿Eso es una mentira literaria? Cuando yo trabajaba en la emisora de la Universidad Javeriana en Bogotá, alguien llegó un día con un recorte de periódico, de un periódico de Caracas, y era la época en que todavía no había internet, entonces uno no podía, digamos, chequear fuentes ni nada de eso, no, simplemente estuvo ese recorte ahí, donde hablaba de eso, del mito, de la posibilidad de que Cheo Feliciano hubiera hecho una canción con Eric Clapton, que hubieran grabado juntos en algún momento. Eso fue suficiente para que yo me pusiera a trabajar en la investigación. Como yo soy periodista de formación, pues digamos que eso ya está como en mi instinto, ¿no? Empieza uno a hacer llamadas, búsquedas, reportería, buscar expertos en salsa. Fuera de eso, digamos que hice un cronograma, yo tenía, digamos, varias literaturas sobre Clapton, recortes de prensa sobre Cheo Feliciano, para saber, digamos, cronológicamente cuándo pudo haber sido ese encuentro, y entonces llego a una conclusión. Hay un momento, sí, en que ellos coinciden en la misma ciudad, y es agosto de 1974 en Miami. En ese momento Clapton está en Miami porque está grabando su disco, que es Ocean Boulevard, y Cheo Feliciano está en Miami porque está haciendo una gira con la Fania. O sea, de haberse encontrado tuvo que haber sido ahí en ese momento, agosto de 1974 en Miami. Pero obviamente tener una probabilidad no es tener todavía un hecho, ¿no? Algo de facto que llaman. Y se dio la casualidad de que por esos días venía a Bogotá de gira Cheo Feliciano. Pedí cita con él para una entrevista, me concedieron la entrevista, fui al camerino del estadio del Campín y el maestro Cheo Feliciano, tal y tal y tal, y la dejé para el final. Bueno, maestro, cuénteme, ¿es verdad que usted grabó una canción con Eric Clapton, que es una canción que está archivada y que no ha salido nunca? Y me dice, mira, yo he grabado con tantos guitarristas que no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa periodísticamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno llega hasta la fuente primaria, ¿cierto? La que te va a dar la respuesta definitiva y no se acuerda. Es decir, periodísticamente yo ya no tengo nada. Pero ¿qué tengo? Tengo una muy buena historia. Y entonces ahí es cuando yo dije, yo quiero escribir esta historia, independientemente de que sea real o no. Y creo que ese es el paso, ¿no? del que tanto se habla, del periodismo a la literatura. Pero fue la primera vez, digamos, fue la primera vez que di ese salto del periodismo a la literatura, cuando te das cuenta que una historia es buena como historia, no necesariamente porque tenga un asidero en la realidad. ¿Cómo fue ese salto de llegar a las carátulas de Alfaguara? Y luego, ¿qué tanto de melómano, qué tanto de obsesión hay ahí también y de búsqueda tuya? Yo le tengo mucho cariño a esa novela, es una novela, digamos, muy limpia, muy correcta, ¿sí? muy clásica en su forma. Pero claro, yo quería a partir de ahí ya que la segunda novela fuera un poquito más loca, ¿no? Más experimental, y eso de pronto no le gustó mucho a Alfaguara,
y entonces yo pasé de ser un autor alfaguara que me presentaba en todas las ferias del libro con unos afiches con mi nombre y mi foto gigante y cosas así, a que de pronto ya no, porque entonces ya pasé a Ícono, que es una editorial pequeñita, independiente, eh, y que ya no tiene, digamos, ese músculo de promoción, porque la segunda novela ya es más experimental. Entonces la misma Alfaguara, yo creo que ellos estaban esperando como la nostalgia del melómano 2, ¿no? El regreso del melómano, ¿no? Sí, una cosa así, ¿no? Y les llego yo con esta y entonces yo me acuerdo mucho del silencio, ¿no? Porque con la primera novela me contestaron en 3 meses, o sea, en 3 meses ya estaba hecho el contrato de publicación y de todo, vamos a hacer esto. Y pasaron los 3 meses y, hey, la novela, ¿qué tal? Y silencio, silencio del otro lado, ¿no? Y bueno, y entonces ya empieza uno como a sospechar, ¿no? Hasta que ya finalmente mi editora, además, conociéndola, sé que a ella le costó trabajo, ¿no? Pero me lo tenía que decir, me dijo, no, mira, no, nos parece que no funciona. Nos parece que no funciona, es que claro, pues no es el estilo, digamos, más comercial. Entonces me fui con Icono, que es una editorial un poquito más pequeña, pues a ellos sí les parecía que funcionaba, creo que asumieron un riesgo de todas maneras, y la gente que la lee como que después de un tiempo se encariña más y me comenta mucho eso, y si tiene las mismas obsesiones de la novela, que es como, aparte de la música, la astronomía y esta cuestión que se desprende de la astronomía, que es como esa, digamos, faceta más espiritual, eh, pues la gente me comenta mucho eso, que le ha parecido también entrañable. Por esa novela circula mucho el blues de los años 30 y hay dos referentes musicales muy interesantes. El fantasma musical de Charlie Payton está Sí, allí presente y el fantasma del gordo, que se parece como a Bola de Nieve, pero no es Bola de Nieve, es Jimmy Rushing, cuando toca con la orquesta de Count Basie. sí, señor. Cuéntanos un poco esa historia y yo lo que creo es que a pesar de la extensa discografía que está presente en esta novela, ¿cierto? Hay una pasión muy especial por el blues de los años 30. Entonces, háblanos de eso. Sí, así como la nostalgia del melómano era casi que un popurrí, porque hay citas de salsa, de tango, de música clásica, de viejo jazz, ¿no? Hay como muchos géneros, porque yo quería pues mostrar un poco eso, cómo es una tienda de discos, donde todo está separado por géneros, pero se vende todo, ¿sí? En la canción de la luna ya, digamos, hay un interés más concreto. Primero por narrar la música, pero desde el punto de vista de la interpretación, no tanto del coleccionista de discos. Por eso hay una guitarra en la historia, por eso hay, digamos, muchas alusiones al hecho mismo de tocar la guitarra, porque yo, si bien no soy músico, sí hay un instrumento con el que tengo una relación táctil y es la guitarra. ¿Sí? Eso no me hace guitarrista, pero por lo menos la conozco, por lo menos sé cómo se hacen los acordes, ese tipo de cosas. Entonces yo quería narrar eso, yo quería que eso fuera parte mm, del relato, de la estética, de lo narrado. Por un lado eso, y por el otro lado, pues el blues. El blues es una música a la que yo le tengo muchísimo afecto desde que viví en los Estados Unidos, conocí un poco ese mundo de la música negra, la música afroamericana. Entonces se dio de pronto en otra de esas investigaciones la casualidad de descubrir que había una canción que había tenido muchas versiones a lo largo de la historia, inclusive cambiándole la música, pero manteniendo la letra. Y se me ocurrió eso, ¿por qué no narrar la historia de una canción? Esa es la canción de la luna. Es una canción que pasa de boca en boca a través de distintos intérpretes en distintas geografías, en distintas épocas, pero la canción es la misma. La primera vez que se le oye en 1929 en el Mississippi. Después hay una versión ya para orquesta, de esas grandes orquestas de Chicago de los años 40, esas big bands, ese tipo de cosas. Y después entonces ya viene, digamos, la parte ficcionada, ¿no? Que es como este personaje de Jerry
hereda la guitarra y entonces con esa guitarra va a dar un concierto. Ya supongamos que esto es como en el año 2000, 2000 algo, en la ciudad de San Francisco, ¿no? Y entonces cómo una canción vive, ¿no? Como una canción vive a través de las distintas bocas que la cantan y de las distintas épocas y con sus distintas historias detrás y todo eso. Eso es la canción de la luna. Eso es lo que yo quería narrar ahí. Quiero hablar de la metodología para escribir una novela lunática, es decir, sobre la luna, pero que también tuviera ese componente medio loco, medio lunático. Yo elegí una metodología que fuera como muy afín a eso. Recuerdo haber leído que los surrealistas se inducían el sueño, ¿no? No sé de qué manera, pero se inducían estados somnolientos para soñar y a partir de lo que apareciera en su sueño, resolver muchas cosas concretas de la obra que estuvieran en ese momento haciendo, escribiendo o pintando o lo que fuera. Llegó también por esa época una lectura maravillosa que es La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, que es un libro pues que a mí me cambió, ¿no? Porque me mostró, digamos, ese otro mundo. Nosotros vivimos constantemente en dos mundos, ¿no? La vigilia y el sueño. Y esto ya ha sido un juego de la literatura desde Shakespeare, pues, como pensar que quizás se puedan trastocar y que más bien esto lo estamos soñando y que cuando dormimos esa es la realidad. Es un juego que se ha dado muchas veces en la literatura, pero me llamó la atención y quise jugar ese juego y entonces empecé a dormir mucho y a anotar mis sueños. Yo tenía una libretica en la mesa de noche, siempre que me despertaba anotaba los sueños. Quiero decir que esa es la metodología de esta novela, por un lado, y quiero decir, segundo, que nunca más la voy a repetir. Solamente lo hice para esta novela, por las características de la novela. Entonces una noche me acosté a dormir y me soñé eso, me soñé que había unos poetas que se reunían todas las noches de luna llena a hacer una especie como de concurso para ver quién escribía el mejor poema. Y esa cofradía de poetas se llamaba en mi sueño Los Cazadores de la Luna de Tennyson. Yo nunca había leído a Tennyson, se los juro. O sea, es esa magia medio rara que tienen los sueños. Y eso me llevó a buscar los poemas de Tennyson, de Alfred Lord Tennyson, y descubrí muchos bellísimos, entre ellos el que está pues en el epígrafe de la novela. Dreams are true while they last, and do we not live in dreams? ¿No? O sea, los sueños son verdaderos mientras duran. ¿Y acaso no estamos viviendo un sueño? Y eso fue, digamos, una más de muchas coincidencias y de muchas cosas que fueron pasando durante la elaboración de la novela, que me tardé 2 años escribiendo. Y era que muchas de las respuestas me llegaban en los sueños y yo las plasmaba tal cual. Se trataba de no pasarlas por un proceso racional, porque no era la idea, ¿sí? De yo mismo no analizarlas, de por qué esos poetas se llamaban los cazadores de la luna de Tennyson. Seguramente, esto va a sonar chistoso, porque antes de dormirme esa noche había visto un partido de tenis. Porque es que así funciona el inconsciente, de verdad. O sea, cuando uno lee la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, entiende eso. Entonces, la palabra tenis, ¿no? Mi inconsciente la asoció con Tennyson, ese poeta inglés del siglo XIX a quien yo no había leído, y salió, ¿no? A través del sueño. Es decir, hay muchas cosas que son sacadas directamente del mundo de los sueños y fue increíble cómo todo esto fue no solamente enriqueciendo la novela, sino ayudándome a resolver muchos misterios y a desatar muchos nudos que yo tenía en la historia. Pero insisto, funcionó para esta novela, no lo intentaré para ninguna otra novela, porque como decía un fanático del jazz, que tiene que ver también con el espíritu de la improvisación en el jazz, un milagro no sucede 2 veces. En tu biografía, los lectores nos informamos que tú alcanzaste a tocar la guitarra eléctrica. ¿Qué pasó con esta bella dama?
a mí me gustaría tocar la guitarra eléctrica, es decir, a mí me gustaría todo lo que yo digo con palabras, decirlo con una guitarra parada enfrente de un escenario y creo que sería más glamoroso. No sé, uno ve, por ejemplo, uno ve que a los artistas de rock les tiran brasieres, ¿no? A un escritor, hasta donde yo tengo entendido, nunca a ningún escritor le ha pasado eso. Yo quisiera, de verdad, lo que hago con las palabras, quisiera hacerlo con una guitarra eléctrica, pero no puedo. Estudié, digamos, unas primeras lecciones de guitarra. Eh, creo que, creo que no estuvo muy bien elegido el método. O sea, yo tenía un profesor que me empezó a enseñar canciones como Yo también tuve 20 años y yo tenía 13, ¿sí? Entonces, sí, ahí hay algo que no llega, ¿no? Yo quería tocar como Eric Clapton, ¿no? Y, y, no se pudo. Entonces tomé la decisión. Entonces, sí, digamos, hay un momento en que uno tiene que decir, no, el guitarrista es Eric Clapton, yo no soy guitarrista, no llegaré jamás a hacerlo. Pero lo que sí puedo hacer es intentar hacer con las palabras un poco de música y buscar cuáles son aquellos elementos de una estructura musical que se pueden aplicar a la literatura, a la narrativa. Y uno de esos elementos es el ritmo. Y el ritmo que está marcado por los compases, es decir, lo que en la partitura vemos como unas barras, es exactamente el mismo ritmo que en la escritura vemos con los signos de puntuación, las comas y los puntos y comas. Entonces, a partir de ahí es que yo desarrollé lo que yo he llamado la escritura de oído, y es que solamente hasta que al leerlo en voz alta me suena cadencioso, yo apruebo que esa frase está terminada. ¿Qué tanto de melómano tiene Juan Carlos Garay? Pues no todo. A mí me preguntaban eso cuando salió la primera novela, que si F era yo. Al principio yo decía, no, ¿yo qué voy a hacer? No. Y con el tiempo me he dado que sí me voy pareciendo, ¿no? F es un poquito una caricatura, ¿no? Es un poquito, digamos, un aviso que yo me puse a mí mismo como, hey, no exageres con tus neurosis porque puedes llegar a volverte así, ¿no? Es un tipo que ya es demasiado nostálgico y que no soporta la música en digitales, entonces todo tiene que ser en acetato. Y entonces generó lo que se llama en psicología un anclaje, ¿no? Llegó hasta cierta época, ¿no? Como una tía mía que no tiene celular y a mí me encantaría llamarla a veces para decirle que la quiero, porque es una tía que yo quiero mucho. Yo, tía, pero ¿por qué no te consigues un celular? Y me dice, no, mijito, yo llegué hasta la licuadora. ¿Sí? Y ahí se va a quedar, o sea, ella la quiero con todo mi corazón, pero ella tiene un anclaje, ¿no? Ese personaje que yo hice era un poco eso, ¿no? Era una caricatura, ¿no? De qué pasaría si mi personalidad fuera llevada al extremo. O sea, yo tengo algo de el melómano nostálgico y eso, pero no, trato de no parecerme a mi personaje. Rayuela de Julio Cortázar es escrita en clave de jazz de los años 50. Tres tristes tigres de Cabrera Infante es escrita en clave de son cubano. ¿En qué clave musical está escrita la canción de la luna para ti? Yo creo que es el blues, indiscutiblemente, y creo que hay algo de poesía. Recuerdo mucho una crítica fuerte, no diría que negativa, pero una crítica fuerte que le hicieron a mi novela La canción de la luna, donde decía que el lirismo de la novela era un poco exagerado. Eso es adrede, es decir, yo estaba también redescubriendo mucho de la poesía, estaba releyendo en ese momento a Antonio Machado, por ejemplo, y también descubriendo la poesía que hay en las letras del blues, y esa imagen poderosísima que la hemos visto seguramente muchas veces en el cine o en la fotografía artística o en la pintura, que es la imagen de la luna llena brillando a través de unas ramas raquíticas de unos árboles. Es un poquito la imagen que quisimos hacer en la portada del libro. Yo participo de las portadas. Yo sé que muchos escritores no lo hacen, no les interesa. En el caso de las dos portadas de las dos novelas, yo participé. Es decir, yo le sugerí muchas ideas al diseñador.
Y esa es una imagen que es clave, ¿no? La de la luna brillando a través de las ramas. Está todo el tiempo, está en el capítulo primero, está en las letras de las canciones que elegí, que cantaban los protagonistas. Entonces está en clave de blues y en clave de luna. Y es una novela pues que es mi homenaje a la luna, que como dijo Borges, es la secreta obligación de todos los poetas. O sea, todo poeta en algún momento intentará hacerle unos versitos a la luna. Y fue lo que yo intenté acá, ¿no? Y es lo que se supone que es el gran concurso de esta cofradía de los poetas. El que escriba el mejor poema a la luna se gana un viaje a la luna. Es mirar la luna desde todas las perspectivas, la luna de los cantantes, la luna de los poetas, la luna de los astronautas, la luna de la industria, porque ya se descubrió que hay un material combustible que es el helio 3, o sea, puede haber minería lunar perfectamente, y así como estamos destruyendo el medio ambiente acá, podemos ir allá a destruirlo. Son todas esas facetas, digamos, todas las posibilidades que te da la luna, todas esas condensarlas en esta novelita experimental. Yo quería cerrar con una reflexión, traje la fotocopia y toda la cosa, de este maravilloso libro, porque yo sé que aquí pues hay muchos estudiantes de literatura. Esto es de Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. El último capítulo, o sea, la última carta de Vargas Llosa a un joven novelista, dice algo que siempre me gusta traer a las universidades porque es un poco irreverente, porque yo sé que la academia le tiene mucho respeto a la crítica y a la interpretación, y a veces hay unas escuelas hermenéuticas que lo que hacen es como sobreinterpretar la obra, ¿no? Alguna vez Gabriel García Márquez dice que él tuvo acceso a un cuestionario para entrar a una maestría en literatura, y una de las preguntas era, ¿qué simboliza el gallo en El coronel no tiene quien le escriba? Y Gabriel García Márquez dice que él no sabía la respuesta. Él simplemente quiso poner un gallo ahí porque sí, pues porque es normal, digamos, en esa región de la costa que haya gallos de pelea, eso es todo. Es un poco eso lo que quiero traerles a ustedes acá, que tuvo que ver también mucho con la escritura de la segunda novela de La canción de la luna, y es esto. Me parece importantísimo dejar en claro que la crítica por sí sola, aun en los casos en que es más rigurosa y acertada, no consigue agotar el fenómeno de la creación, ni explicarlo en su totalidad. Siempre habrá en una ficción o en un poema logrados un elemento o dimensión que el análisis crítico racional no logra apresar, porque la crítica es un ejercicio de la razón y de la inteligencia, y en la creación literaria, además de estos factores, intervienen, y a veces de manera determinante, la intuición, la sensibilidad, la adivinación e incluso el azar, que escapan siempre a las redes de la más fina malla de la investigación crítica. Eso les quería dejar ahí como resonando. El periodista, escritor y traductor Juan Carlos Garay nació en Lima, Perú, en el año 1974, pero llegó a Colombia desde muy pequeño. Estudió periodismo en la Universidad Javeriana de Bogotá, hizo un posgrado en periodismo cultural en American University of Washington. También fue corresponsal del magazine dominical del periódico El Espectador y traductor y realizador de espacios musicales para La Voz de América. Desde comienzo de los 90, desarrolla una labor de difusión musical en la radio bogotana. Garay se encarga de la sección de música de la revista Semana, es colaborador de la revista El Malpensante y fue miembro del consejo editorial de la revista Rolling Stone. Ha traducido al español parte de la obra poética del escritor estadounidense Jack Kerouac. Actualmente realiza el programa La Onda Sonora en Radio Nacional de Colombia. En el 2008 ganó el premio de periodismo Simón Bolívar por sus escritos sobre música.
Juan Carlos ha publicado los libros La nostalgia del melómano en el año 2005, La canción de la luna en el año 2011 y es coautor junto con otros 3 investigadores del libro Jazz en Bogotá del año 2010. Como ya todos lo sabemos, para ser un buen escritor hay que ser primero un gran lector, y eso es lo que ha sido Juan Carlos Garay. De esta manera ha tenido grandes maestros, como Andrés Caicedo, del que aprendió a utilizar algunos trucos musicales en la escritura, como el ritmo, por ejemplo. En pocas palabras, aprendió a escribir a ritmo musical, hasta llegar a denominarse él mismo un escritor de oído. Juan Carlos Garay logra con su literatura que las palabras adquieran la misma musicalidad de las canciones y que logren ser estas tan expresivas como lo es la música. Eso es precisamente lo que lo hace tan auténtico e importante para nuestra literatura, el querer y lograr hacer música con las palabras.